El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Toma Única, confluencias políticas y culturales. Dirección, profesor Ricardo Ruiz. Bienvenidos. Al preso número 9. Para seguir las confluencias políticas y culturales, escucha Toma Única. Escúchanos los miércoles a las 2 de la tarde y los sábados en repetición a las 12 del mediodía. Encuentra todos nuestros contenidos a través de radio.upn.edu.co. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Hoy en este encierro al frente de las cámaras están aquí y ahora, frente a frente, periodista y Maripaz de Colombia en vivo. Una voz viene, una voz se va. 1, 2, 3, probando. Sí, es Maripaz, que se está riendo, burlona, con los párpados blancos y cosidos. 1, 2, 3, por todos los que están detrás de los cañaduzales. Aplausos del público. Espera, veamos, señalando a alguien. Es ella, es esta, es él. Hablando con alguien por el auricular. No escucho, no hay retorno. Probando, sonido, 1, 2, 3. La luz devela un micrófono y una flor. Los personajes no se ven en ese momento. El personaje sentado es Maripaz de Colombia. Se mantiene en poco movimiento. Aparece el percusionista en un templo y tempo hipnótico. Periodista y Maripaz se levantan, quedan de frente, luego de espaldas. Sus movimientos son de modelos en espectáculo mediático buscando la cámara. Se sientan en las sillas cambiando de posiciones, formales y no formales. Sus movimientos son afectados por el impulso del acoso mediático. Se escuchan aplausos grabados. ¿Dónde se encontraba usted todos estos años? La entrevistada habla, pero no se escucha. ¿Vino usted a saldar cuentas con sus enemigos o consigo misma? ¿Sí o no? Maripaz intenta contestar, pero no hay sonido. ¿Estaba usted sosteniendo las vigas del acuerdo cuando la tormenta? La entrevistada hace lenguaje de señas. ¿Transita usted hoy segura al filo de la frontera? Queridos amigos de Toma Única, confluencias políticas y culturales, sean todos bienvenidos una vez más a su programa que pasa todos los miércoles a las 2 de la tarde, con repetición los días sábados a las 12 del mediodía. Aquí en la Pedagógica Radio, tejiendo voces, construyendo saberes. Muy emocionado, estamos desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá, la Filbo, y hoy con una invitada muy especial, la maestra Liliana Alzate Cuervo, quien viene a contarnos, como siempre, su trabajo dramatúrgico, su trabajo de crítica teatral, su trabajo en la pedagogía teatral, pero sobre todo una mujer entrañable, querida, y le agradezco una vez más que esté aquí en los micrófonos de la Pedagógica Radio. Creo que iniciamos muy bien nuestro programa con Joan Baez, sé que está en tu corazón también esa cantante, y muchísimas gracias por esa canción, por esa lírica. El preso número 9, querida audiencia de Toma Única, prepárense para este viaje. Ya como les decía, estamos el entrevistador y Liliana Alzate, también el alter ego, ¿por qué no decirlo?, de Maripaz. Qué duro, qué fuerte. Liliana, bienvenida. Gracias, Ricardo, como siempre aquí, emocionadísima de estar en estos espacios y en este lugar tan poético que es la Filbo, ¿no? Que nos trae tantos recuerdos y nos evoca tantas maravillas de que están en los libros. Y sí, pues a contarles. Y gracias por esa voz de Joan Baez, por recordar así los filos y esta frontera que nos pertenece también. Así es, Lili, muy emocionados. Ganaste el año pasado Premio Nacional de Dramaturgia Femenina, un premio muy importante de Idartes, y venimos a hablar de todo lo que significa esa obra en especial y, por supuesto, toda tu trayectoria dramatúrgica, crítica y pedagógica. Queridos amigos,
de Toma Única. Como les decimos, estamos aquí desde el Control Master de la Filbo, estamos en el stand de nuestra Universidad Pedagógica Nacional. Muchas gracias como siempre a Mario Enríquez, muchas gracias a Dubán, muchas gracias a Luis, saludo fraterno para Yolanda y para nuestro director Alejandro Sepúlveda. Vamos a entrar en tertulia, la primera etapa de Toma Única. En Toma Única, tertulia. Going to Kansas City, I come. Al entrar en tertulia, planteamos el tema central de nuestro programa. La idea en esta franja es situar al oyente del tema del que hablaremos, pero también lo queremos aprovechar para hacer un pequeño perfil de nuestros invitados. En este caso de la maestra Liliana Alzate Cuervo, docente, creadora, dramaturga, directora teatral colombiana, con experiencia de 25 años trabajando con diversidad de grupos en la escena a nivel nacional. Entre sus mayores habilidades destaca el liderazgo, el trabajo en equipo, así como la organización de eventos creativos en áreas artísticas, educativas, de gestión turística, comunitaria y social. Luego de realizar estudios teatrales con varios maestros de Latinoamérica y España, Liliana obtiene un título de licenciada en Artes y especialización en Teoría y Crítica Teatral, Gestión Cultural y Social. Finaliza su maestría en Literatura de la Universidad, que me parece supremamente clave, la Universidad del Valle, y se dedica por entero a la docencia universitaria y a la creación e investigación teatral en distintas comunidades diversas del país, Putumayo, Medellín, Cartagena, etcétera, pero sobre todo Liliana también habitó un espacio que fue muy importante para una infinidad de creadores, dramaturgos, luminotécnicos, actores, actrices, el taller permanente de investigación teatral, donde nos conocimos con nuestro querido maestro, que en paz descanse, Santiago García Pinzón. La obra Al filo de la frontera, abro comillas, es un texto que propone una mirada al conflicto armado y una reflexión sobre la paz en Colombia desde una perspectiva fragmentaria, que articula elementos ficcionales con recursos visuales y sonoros para evocar una realidad social fracturada. Se trata de una obra profundamente pertinente que invita a pensar en un teatro más plural y representativo de la sociedad, y es al mismo tiempo una oportunidad para encontrarnos con nosotros mismos, con nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Cierro comillas. Liliana, pues tú sí que pasaste ya ese filo, porque siento que lo que has hecho con Al filo de la frontera es una apuesta dramatúrgica como te caracteriza, arriesgada, llena de desafío, emancipatoria. Entonces yo quisiera preguntarte, para también conocimiento de toda nuestra audiencia, ¿qué significa este filo para vos y en especial qué significa este premio tan importante de dramaturgia femenina de IDARTES? Yo sé que de una u otra manera los premios visibilizan una labor cotidiana que vienes haciendo hace más de 3 décadas, entregada a visibilizar no solamente tu obra, sino la infinidad de obras de teatro que has visto y que han sido plasmadas bajo tu pluma desde tu carácter como crítica teatral. Una crítica siempre honesta, puede gustarle o no a los creadores, pero es una crítica que haces desde el fondo de tu corazón. No son opiniones, no son pareceres, no son suposiciones, son argumentos. Entonces, Lili, bienvenida y cuéntale a toda la audiencia de Toma Única qué significa este filo, el premio, todo este recorrido que has hecho, porque aquí en la feria, debo decir, y con esto cierro, infinidad de entrevistas que te han hecho, y gracias por apostarle a una dramaturgia femenina. Gracias, Flaco, pues... No, pues es claro, primero un reconocimiento de un trabajo de tanto tiempo, y como es un concurso, pues que también uno sabe que uno los pasa a los concursos, y pues hay muchas escritoras mujeres, hay unos concursos, pues los concursos, este concurso de IDARTES de dramaturgia femenina tiene la 5ª versión, o sea, es relativamente nuevo. Entonces, pues ganárselo sabiendo, he sido también jurado en ese premio en otras ocasiones. Entonces también ve uno la cantidad de mujeres que escriben, ¿no? La importancia de que den un lugar. El lunes fue el lanzamiento del libro virtual
Y sí, algo decía la directora de Idartes de eso, ¿no? De cuál es la importancia de visibilizar esta voz. Pero más allá de visibilizar a las mujeres, porque también la Filbo, precisamente me mandaron una cosa donde hay unas mujeres alborotadas porque la mesa oficial, la única mujer era la ministra de Cultura y claro, hay muchas mujeres que siguen por fuera y que las investigaciones no se ven. Pero sin embargo, si ves las estadísticas de la cantidad de mujeres reconociéndolas, pues nunca va, pues no, creo que falta, obviamente que falta. Y creo que es la importancia de este premio, para volver a tu pregunta, Flaco, es porque el problema es de los estamentos de poder. Porque claro que hay mujeres más que hombres, eso ya está en la humanidad. Ahora, que las reconozcan o no, pero ¿qué tanto poder tenemos sobre las decisiones? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que realmente se debe reflexionar, porque ¿y qué tanto entre las mismas mujeres nos leemos? ¿Qué tanto entre las mismas mujeres vemos que hay una indagación particular? Porque mientras no cambiemos esa mirada, tanto hombres y mujeres, que es la diversa y que es la que donde el otro existe y donde la importancia no es el centro, sino la periferia, pues vamos a repetir la misma historia. Porque no es solamente, pues ya está conocido que el género pues, es una diferencia no sexual, sino de cultura. Así es. Y entonces, evidentemente hay sensibilidades, no tiene que ver con eso, más tiene que ver con el poder. Y en el poder todos estamos afectados, porque ¿quién toma las decisiones? Parece que no aprendiéramos, Liliana. Eso. Recuerdo hace algunos años también una feria del libro en Francia, ni una mujer representando a Colombia. Entonces seguimos hablando, por supuesto. Entonces fíjate que siempre se repite. Hay un patriarcado y sobre todo desde el arte, la cultura, debemos decirlo abiertamente, todavía impuesto. Muy difícil ser creadora, dramaturga, artista y sumémosle ser mujer. Sí, y a eso sumémosle más voces, indígena, afro, cuántas mujeres y líderes afro hay o cuántas mujeres hay. No quiere decir que no haya, es que ahí es donde la reflexión no es sumar números. Exacto. Es cómo nos leemos, a cuánta gente asistió a los reconocimientos y cuánto asisten a otro tipo de eventos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si no nos escuchamos, si no nos leemos, también entre nosotras, queda difícil porque queremos llegar a ese centro. Entonces, pareciera que la discusión es por no estar en los círculos de poder, no porque realmente cambien las estructuras y los sistemas, que es lo que el mundo, no es solo la Filbo, es el mundo. Así es. Vamos a seguir apoyando la guerra, vamos a seguir apoyando estos patriarcas donde creen que la única forma es con la violencia. Ahí estamos todos, ¿no? Y lo menciono, Liliana, porque debo decirle a toda la audiencia que has publicado varios libros. Recuerdo que le hiciste en homenaje a nuestro querido maestro, cuál es su problema fundamental, pero también hiciste un trabajo maravilloso en torno a la obra de tres grandes dramaturgas, creadoras, ¿no? Carolina Vivas, la maestra Beatriz Cántara y a Patricia Ariza. Entonces, si hay una mujer, y digámoslo abiertamente en este micrófono, Lili, que ha querido visibilizar esas otras voces de tus queridas colegas, compañeras, pues has sido tú. Yo quisiera, Lili, también que nos cuentes algo. Quisiera preguntarte, esto es una curiosidad mía que me parece importante para el programa. ¿En qué campo te sientes mejor? ¿En el de la crítica teatral? ¿En el de la creación literaria? Especialmente en la dramaturgia teatral. Yo quisiera, porque este programa lo escuchan diversas audiencias, no solamente como es nuestra línea, ¿no?, de pedagogas, maestros, maestras a nivel Colombia, Latinoamérica, en Bogotá, por supuesto, sino artistas en formación. Entonces, yo quisiera que le cuentes a nuestra audiencia lo que ha significado tu papel como crítica, como pedagoga y como creadora, que es donde yo te siento más plena. Pero quiero que tú nos compartas qué es lograr esa polifonía de voces que de una u otra manera hacen lo que es Liliana Alzate Cuervo. Pues Flaco, a mí siempre que pienso en esa pregunta, porque uno pues como salta como en espacios y cosas que le interesan, me acuerdo del maestro Boal, que tuve la oportunidad de estar en Brasil, y él tiene una frase maravillosa y que me ha servido en todo este camino, y es: no aprende sino el que enseña, y no enseña sino el que aprende. Entonces, es algo así, de pronto la estoy citando mal, pero claro, la pueden encontrar, es muy fácil. Pero es eso, si no trabajo con la comunidad, creo que la labor docente
no es solamente el tablero y pues que ya no hay tizas y tableros, o sea, quiero decir, el de donde ya estamos en el universo digital, de Zoom. Pero bueno, claro, recordemos el tablero, pero digamos, recordemos esa jerarquía, ¿no? Así es. Que ya no existe, entonces ahí hay un lugar, si yo no aprendo al que supuestamente estoy enseñando y si no enseño aprendiendo, ahí aparece el arte, ese filo y ese vacío, o sea, o ese abismo más bien que se encuentra allí. Pues cada uno tiene su juego. Es como que tú me dijeras qué te gusta más jugar, rayuela o ajedrez o pues me gusta el juego y en el juego también, porque recordemos que la crítica también es tratar de indagar dentro de la creación de otro creador para aportarle algo, no para ser más que él, claro, para visibilizar su trabajo, pero también para que esa reflexión sirva para su propia obra. Así es. Y entonces cuando es uno el que está en ese lugar que también, o con la comunidad, o cuando hago un laboratorio del teatro como camino para sanación, creo que todo está ligado. Así es. Y a medida que uno se vuelve más viejo, yo creo que más lo entiendo así, ¿no? Queremos destacar en toma única algunas de las reflexiones que han hecho importantes maestros y maestras de la teatralidad latinoamericana en torno a esta obra. Por ejemplo, abro comillas, Al filo de la frontera de Liliana Alzate indaga los retazos de una memoria familiar y nacional. Es una secuencia de fragmentos dolorosos donde se cruzan los recuerdos de las pérdidas. Forma parte del ritual de sanación que la dramaturgia colombiana viene realizando, donde se invocan las antiguas fuerzas benéficas de la naturaleza. Inés Stranger, dramaturga y académica de la Escuela de Teatro Universidad Católica de Chile. ¿Qué percibes al leer y escuchar testimonios tan emotivos y reflexivos frente a tu obra, Liliana? Porque yo sí considero que el teatro es un tejido vivo y que lo que estamos haciendo en Colombia, en Latinoamérica, por supuesto, tiene que llegar a Europa, a Oceanía. Tú citabas al maestro Augusto Boal, al que en la Universidad Pedagógica le tenemos gran afecto por esa sinergia con nuestro querido Paulo Freire, claro, que siendo no nuestro brasilero, esa pedagogía del oprimido y esa pedagogía, ¿cierto?, de lo que significa el teatro, me parece una simbiosis bellísima. Y cerremos también con una frase que le encantaba citar a nuestro querido maestro Santiago García, de Antón Chekhov: describe tu aldea y serás universal. Yo creo, Liliana, que tú con estos filos has logrado eso, esa universalidad. Entonces, al leer testimonios, yo escogí 3 testimonios de maestros de América Latina. ¿Qué significa para ti que también le has hecho una apuesta a que el teatro se visibilice? Tú has escrito sobre el texto, sobre el Matacandela, sobre el Libre, sobre la Candelaria, y vuelvo a reiterar, has sido una abanderada de las mujeres, Liliana, de verdad. Gracias. Dramaturgas, creadoras, cuéntanos. Pues ¿Qué encuentro? Lo que me interesa es, digamos, cómo he recibido también el país. Pues también este oficio lo hace uno viajar mucho y conocer los territorios. Creo que todo el deseo de poder hablar no solo de mi linaje femenino y de mi linaje histórico, es también el territorio. El territorio se fragmenta, el territorio se vive, el territorio se habita desde cada las comunidades que les afectan. He tenido la oportunidad, he aprendido mucho de las comunidades afro, de las comunidades, las mujeres en el Putumayo, cómo el teatro les sirve para eso, ¿no? Y ahí es donde veo que evidentemente, y cuando uno ya va, digamos, a los libros a estudiar o a ver los referentes, que seguimos invisibilizados, precisamente el teatro de América Latina, y yo le diría de Abya Yala, sigue sin ser reconocido como es el oriental, o como si, obviamente mucho más que antes, pero no, siempre hay un paralelo y siempre hay un modelo. Es porque en Europa se hizo eso, tal. Eso seguimos en ese pensamiento colonial, que menos mal ahora vino Rita Segato, y el año pasado vino pues Silvia Rivera, unas pensadoras latinoamericanas del pensamiento decolonial, y ellas mismas siempre ponen el arte como la manera, y el arte pues hecho por nosotros desde aquí. Continuando con el hilo narrativo de nuestro programa, queremos destacar otra reflexión de Al filo. Abro comillas, es un texto que te arroja la escena viva, un escenario mental inspirado en la recreación de un útero patria, donde observo a tantos otros y a su vez me observo en ello. Es una realidad política e histórica que nos pone en un filo íntimo y colectivo. Agradeciendo siempre a la autora, esta maestra de la vida, por las preguntas que quedan y búsquedas que siempre provoca, Laura Gómez Narváez. Esta pequeña reseña frente a tu obra me hace pensar en la poética de tu creación dramatúrgica.
siempre onírica, dialógica, profundamente dialéctica, polifónica. ¿Qué ha sido para ti ver la versión que hicieron de ella el grupo profesional de teatro Fahrenheit 451, de Chía, de lo que significa el filo visto a través de ese grupo de un territorio que sé que está en tu corazón entrañable? Llegaste ya hace algunos años a vivir a Chía, por eso incluso este filo también va dedicado siempre, ¿no?, a la diosa Chía, por sus susurros en el territorio y a todo mi linaje femenino. Sí, ese espacio, ese territorio me parece muy bello porque pues llegué por cosas familiares, pero realmente pues me ha otorgado todo esto, la publicación del libro, y como que me ha hecho concentrar el grupo que no es. A mí me gustaría apuntar aquí del Teatro Fahrenheit, que no se nos olvide decir que en mayo hay temporada. Ah, por favor, Liliana, del 15 por en adelante, supuesto. creo que los dos últimos en mayo en el Teatro Fahrenheit de Chía. Pero quiero decirles porque no, como somos una escuela también de que escribimos y nos montamos, o casi siempre montamos los que escribimos, o si se hace creación colectiva, o sea, no hay casi, o pues se montan los clásicos, los grupos asumen un clásico, le hacen una versión, pero hay poca escuela de montarse entre compañeros. Creo que, por ejemplo, Carolina con su Punto Cadeneta hace un gran trabajo. Hermoso. Con eso, lleva ya varios años. Total. De que los monten el texto, pero ella hace lecturas dramáticas, pero como que roten los textos, porque estos premios también tienen eso. Pues Eric, que es el que hace el prólogo, Eric Clayton, que es Premio Nacional de Dramaturgia el año pasado, pues en este momento no lo era, todo un honor en el 22 que él me hiciera el prólogo. Pero, por ejemplo, él se demoró mucho tiempo en que un grupo lo montara, porque él es escritor, o sea, dramaturgo y profesor de cine. Entonces, creo esto, volviendo a tu pregunta de lo del teatro en Chía, pues fue para mí un gran honor y un ejercicio que nunca había hecho. Obviamente uno monta las cosas, las montaría diferente, pero ese es un ejercicio del aprendizaje de la crítica, no es como yo quiero, ya el texto deja de ser mío como un hijo. Ya, como totalmente. Un hijo, ya tomo el camino. Como decía Santiago, sí, ya hagan lo que ya estoy ahora... en la próxima, sí, ya estoy en la próxima obra, pero sí, hagan lo que sea, claro, lo que ellos consideren, lo que ellos les resuene. Y ha sido un grupo muy juicioso y llevan trabajando lo del experimento de la percusión y bueno, tratando de entender más cosas que ni siquiera uno al escribir, ahora volviéndola a leer para hacer la lectura aquí en la Filbo el lunes pasado también, cómo se sorprenden, y yo misma, de lo que uno no ha visto en un texto, como que es inagotable, pues como el teatro es inacabado, solamente hasta que esté en la escena. Pueden hacer 5, 10, 15 versiones y cada una será distinta, tendrá distinta piel. Liliana, a mí me interesa en estas casi ya 250 emisiones de toma única, 9 años de trabajo de radio universitario ininterrumpido, que nuestros invitados también nos hablen de una u otra manera de su proceso creativo. El proceso de los filos fue muy interesante y sé que también fue desgastante, agobiador por la temática, pero te agradezco que siempre hablas de un teatro como sanación. La obra tiene 5 filos, el filo 1, la niña y el otro, el filo 2, las hermanas, el filo 3, Sontán, filo 4, la fuga, y finalmente el filo que yo creía, y te agradezco por tu sugerencia, bellísima la entrevista, ¿no? Por el contexto que estamos aquí desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá, desde nuestra cabina de la Pedagógica Radio. ¿Cómo fue asumir, Liliana, esa dramaturgia, esa estructura de estos 5 filos? Pues el proceso fue largo, que iba como escribiendo filos más o menos desde cuando ganó el No. Yo ahora no recuerdo cuándo fue eso, como 2016. 16. Cuando ganó el No, yo estaba en Barichara, vivía en Barichara, y pues al ser un pueblo, yo hacía con mi lunada ciertos eventos teatrales, dinámicas teatrales, pero me daba cuenta que el público aguantaba, como era sobre el espacio del mismo pueblo, como que aguantaba 7 minutos. Entonces me puse a hacer un ejercicio como de escritura de 7 minutos y qué pasaría para que fueran completas y tal. Y luego se atravesó el No, y entonces ahí, por eso hay como unos filos rurales, Ontán es un filo rural, y filos de la ciudad, en la cárcel, en el set de televisión, como bien lo apuntas, el último, el de las hermanas, que es en la calle Cero, o sea, al frente de una puerta de una casa en cualquier lugar de este país. Entonces es encontrar a que ahí hubiera sentido y que algo amarraba, que era la pregunta por Maripaz Colombia.
Y yo te devuelvo aquí la pregunta, y aquí a los que estamos aquí, no sé si él está escuchando, ¿cómo se imaginaría si usted hoy, en vez de haberme traído a mí, hubiera dicho, le tengo una invitada muy especial, a Maripaz de Colombia? ¿Cómo se la imaginarían? Grande, gorda, o sea, físicamente negra, indígena. ¿Cómo llegaría? ¿Cómo sería? Uy, un avatar, Lili. Esa ¿Un Maripaz avatar? sería un avatar, sí. Distintas pieles, pero todas con la encarnación de dioses. Sí, yo la siento Con así. muchas caras. Total, desde la tragedia, la comedia, pero con un gran carácter, Liliana, yo sí siento, porque cuando se escribe, yo nunca creo que un escritor y una dramaturga escriba con rabia, pero sí escribe con catarsis. Yo creería que es eso. ¿Y Liliana, qué le lo que preguntarías logra. si tú tuvieras la oportunidad de verdad que fuera una persona física? O sea, que llegara, si tuvieras, hágale la entrevista. ¿Por qué seguimos desangrándonos? Le preguntaría. Y le diría que estamos prestos a resistir desde el arte. Tú lo habéis mencionado y hablabas de unas grandes sociólogas, antropólogas que han venido a Colombia desde toda la mirada neocolonial, que me parece fascinante, y yo diría que este es un territorio de resistencia, y no quiero que se vuelva una frase común, porque creo que todos de una u otra manera, desde nuestras trincheras, hacemos nuestras pequeñas revoluciones. Es más, el hecho de estar en estos micrófonos para mí significa mucho, y más desde una universidad pública como la Universidad Pedagógica Nacional, de la que me siento muy orgulloso de hacer parte, Liliana. Claro, entonces eso fue lo que encontré. Me preguntas, pues, que encontré filos, y que todos tenían, y que con la pregunta de cómo sería, bueno, el nombre de Mari, pues porque todas somos Marías, hay muchas Marías, bueno, hasta encontrar el nombre de por quién preguntaban, porque todos en cada filo se preguntaba por ella, pero eso lo fui encontrando fue después, ¿no? Total. Pero todos los filos preguntaban por algo que yo no sabía que era lo que iba a amarrar al final, hasta que pues encontré la figura exactamente, la misma escritura, pues eso sí es del mal de la creación, digamos, desde la escena, que uno propone cosas, juega, pero solamente el desarrollo de eso lo da la misma escena, para dejarse uno sorprender de la misma escritura, y así fue como me sorprendió Maripaz para llegar a ser el hilo conductor realmente de los filos. Por medio de ese experimento de voz y percusión, que es el otro juego que haría el contraste, porque pues obras sobre la paz en Colombia hay muchísimas. Que eso me pareció fascinante, Lili. Hace 8 días estábamos con un gran jazzista colombiano, con Efraín el Gato Zagarra, y hablábamos de la improvisación, y recuerdo ese módulo fascinante que hicimos en el taller permanente de investigación teatral, la improvisación en el teatro. Y fíjate que tú lo que has querido lograr de una u otra manera es cómo mezclar la música con la literatura, y me parece fascinante esa prueba. Pero Liliana, tú siempre has hablado mucho de otros, entonces yo quiero traer la voz hoy de un dramaturgo contemporáneo que además escribió el prólogo de la primera edición del libro antes del premio, de este premio, porque sé que ese filo también ya había tenido un premio previo en Chía, y me parece importante que la audiencia conozca lo siguiente, abro comillas: La frontera nuestra, al filo de la frontera, es una obra curiosa, es texto dramático y partitura musical a la vez, es el conjunto de 5 secuencias que Liliana llama filos y mapa escénico al tiempo. Es la reunión de ficciones fragmentadas y también fotografías rasgadas de nuestra realidad. Es imagen escénica y provocación icónico-musical. Es palabra del demiurgo y voz de la directora de escena. Es reflexión, denuncia, comentario, conversación, confesión y declaración. Toda acción, sonido y palabra ocurre cerca del filo, un espacio escénico pero también poético. 70 años de guerra han mantenido a Colombia en el filo de muchas cosas, sin que ya seamos conscientes de ello. Instalados en ese universo, los personajes parecen deambular por este filo, vivir en un peligro constante de caída fatal, pero reafirmándose constantemente como habitantes de ese lugar agreste y salvaje. Quizá lo más atractivo del texto tenga que ver con los muchos significados que transitan por ese filo, por esa frontera. No solo se está hablando de una cuestión geográfica, que también, sino que todo el tiempo se multiplican las posibilidades de esa noción. Es frontera temporal que aumenta las caras del pasado, del presente y del futuro. Es frontera emocional que los personajes tratan de procesar, de comprender, de asir, de superar para continuar viviendo. Es frontera emotiva que genera preguntas constantes sobre las coordenadas de la historia, sobre el estado de alerta permanente, sobre el miedo, el desarraigo, la bruma,
la pérdida, los deseos, las ansiedades de los personajes y la muerte. Esa muerte tan nuestra, tan ubicua, tan sin rostro. Y finalmente es frontera escénica también, que juega con la acción, la música, los personajes, su situación y su historia, la palabra dicha y la unión de todos esos fragmentos. Con su texto, Liliana nos pone frente a un rompecabezas de nuestra realidad colombiana, con imágenes deshilachadas e ingeniosas, en una partitura escénico-musical que todas y todos interpretamos, así no lo sepamos, así no queramos y así podamos sentir que no nos toca. Interpretamos también porque desde hace mucho tiempo que vivimos en ese filo. Eric Leighton Arias. Liliana, ¿qué significan esas palabras de una persona que sé que tú has leído muchas de sus dramaturgias? Es el que te comentaba en el 22, pero para aclararle a la audiencia, no, hubo un concurso en Chía para publicación. Entonces yo lo pasé y se pudo publicar el libro que pues Ricardo tiene ahorita en sus manos. Este premio de dramaturgia femenina 2025 es el texto, que también vale la pena recordarles para los oyentes, lo van a encontrar de manera gratuita. Por favor, en ya la en las página recomendaciones, pero en la página de Idartes. En la página de Idartes, pues ahí solo ponen Al filo de la frontera, dramaturgia femenina o mi nombre, y ahí aparecerá el texto para el que lo quiera indagar, que quede seducido con totalmente eso. gratuito. Totalmente gratis. Y ojalá... Y virtual, pues lo pueden bajar también. Y ojalá pues lo monten en muchos lugares. Los invito a montarlo también a nivel de radioteatro, porque como tiene ese juego de voz, ahora volviendo a lo de la percusión que dices y el jam, que lo pongo ahí en una de las acotaciones, es eso, ¿no? El juego que todas las obras de teatro tienen música, pero normalmente pues son atmosféricas, son para generar algunas cosas. Lo que se intentó aquí con el experimento fue que hiciera parte, que fuera un personaje más, y creo que se la pilló así Eric, un poco muy agradecida con sus palabras que votó en ese momento, pues ahí no era un favor que él me podía hacer y que le interesara leer el texto y que luego, por favor, bueno, aquí agradeciéndole a Eric también sus palabras, claro, y felicitándolo por su premio también nacional. Y decirle a él, a través tuyo, que los micrófonos de la Pedagógica Perfecto. Radio están abiertos también para ese dramaturgo. Querida Liliana, a mí me parece importante también reafirmar algo que ha sido como esencia de Toma Única, confluencias políticas y culturales, y de una u otra manera la labor mía aquí en la Pedagógica, traer la mirada del arte y la cultura interdisciplinar, llena de sentido y significado, a un aula de clase. Gracias por ese ofrecimiento maravilloso que nos haces de El Filo. Ojalá muchos maestros y maestras incursionen con el texto y puedan asumirlo como un ejercicio escénico, como una mirada de ver la realidad desde otra visión, ¿no? Siempre en la Pedagógica hablamos de la historia oficial, la que no nos interesa, la que siempre quieren contar los medios hegemónicos. No, aquí queremos contar la verdadera historia que nace de los personajes. Y como estamos hablando de literatura, de música, pues querida Liliana, yo quiero que tú presentes a la muchacha, una intérprete cantautora que conocí gracias a mi hija María José. Un abrazo fraterno para ella, y quisiera que nos hables de esa Mala Rabia. Sí, te mandé esa porque, bueno, aparte de eso, tengo un laboratorio permanente que hago con la alumnada virtual, y que reproduciendo a nuestro maestro Santiago, pues también lo tomo temas diferentes, y lo hago virtual, y es de escritura creativa, no es solo pues de teatro, y tengo pues gente en Brasil, y bueno, ya llevo desde el 2020 haciendo ese laboratorio, y este laboratorio que acaba de empezar de este semestre, pues de este año, que llevamos un semestre, es sobre la rabia. Y esta canción pues me la encontré con La Mala Rabia. Siento que es lo que está pasando, también nos está pasando a nivel global. ¿De dónde la sacamos? ¿Cómo la sacamos? Dale mala rabia, ay cómo se canta y cómo se saca, ¡upa! Ay, yo tengo debajo de los pies un gusano.
La Pedagógica Radio te invita a la 38ª versión de la Filbo, India, país invitado. Autores célebres de la India. R.K. Narayan, 1906-2001. Famoso por crear la ciudad ficticia de Malgudi, su estilo es sencillo y humorístico, capturando la vida cotidiana de la clase media india en obras como El Guía y Swami y sus amigos. Escucharnos es leernos. Una invitación para conectarnos a través de los libros en la Filbo 2026. Estás escuchando Toma Única, confluencias políticas y culturales. Kansas City, I come. Bueno, queremos recordarles a toda nuestra querida audiencia de Toma Única que pueden descargar todos nuestros programas a través de la página radio.upn.edu.co y también en la plataforma de iVox. Pueden encontrar aproximadamente 240 emisiones de nuestro programa. Y recuerden, este programa se articula con el Semillero de Investigación Arterias Culturales, que hacen parte del proyecto de Facultad Ciencias Sociales, Arte y Narrativa. Por eso, desde aquí, siempre un saludo fraterno a nuestro decano de la Facultad de Humanidades, al profesor Gerald Mateus, al profesor Wilson Acosta, director del Departamento de Ciencias Sociales, y al profesor Jorge Aponte, coordinador de la licenciatura en Ciencias Sociales. Gracias a todos ellos por el apoyo y compromiso siempre en el desarrollo de nuestro oficio pedagógico y práctica educativa, desarrolladas en estos espacios a través de los micrófonos de la Pedagógica Radio. Bueno, querida Liliana, la pregunta clave para mí, sé que has hecho aproximaciones escénicas de tu obra, ejercicios teatrales, pero ¿has pensado formalmente en montarla con un grupo de profesionales? Pues ya la tiene el Fahrenheit, pero invitados a cualquiera que esté interesado, ahí queda el libro a disposición. Fahrenheit va a ser ahora en mayo esta otra versión, pues es la misma versión, pero hay unos cambios, pero pues él es un grupo de 22 años de trayectoria, están haciendo el ejercicio, lo hicieron desde antes del premio, pues estoy solamente agradecida, pero invitará a todos los autores y a todos los grupos y directores que se interesen por experimento y música, pues no es exclusivo de un solo grupo, pues que lo monten donde quieran, cuando quieran. Ahí está abierto en página libre, que lo bajen y lo hagan, pues sería un orgullo antes. Claro que sí. Liliana, hablar de la violencia no es fácil, y más de nuestra violencia, desde el arte, desde la música y desde el teatro, que es un espacio sagrado, para no caer en el mensaje obvio, ¿no? Para no caer de una u otra manera que a veces me parece dantesco en la caricatura. Ese cuidado que tú has tenido en la pluma cuando haces crítica teatral, yo lo siento que lo tienes incluso más depurado cuando escribes, porque cuando una dramaturga escribe, no solamente está escribiendo situaciones, acciones, personajes, categorías dramatúrgicas, sino lo más importante, eso chejoviano que también conoces muy bien, es lo que está detrás de lo que está debajo. ¿Cómo capturaste, crees tú, esa poética, esa niebla de la obra? Yo cuando la vi, porque debo decirle a la audiencia que la pude ver por el grupo Fahrenheit, también salí con muchas inquietudes, con muchas preguntas, no salí bien de la sala, de hecho incluso creo que ese día no hicieron foro, pero creo que hubiese sido de las pocas veces que salgo sin palabras, sin decir, porque creo que todo fue una partitura, no solamente me refiero a lo musical, sino de verdad, Liliana, le trabajaste mucho, muy aguda la mirada de plasmar eso. ¿Cómo fue crear esa atmósfera, eso inteligible, eso que es tan complejo de decir? Pues bien lo apuntas, yo creo que fue también de ese taller de Chejov que también hicimos con el maestro, pues una de las cosas, lo que más me interesó sobre Chejov fue lo que implotaba en la escena, lo que se hacía detrás, no solo, pues claro,
el teatro, pues el teatro no siempre dice, no es literal, no dice exactamente, el personaje no está diciendo como en la vida, no estoy aquí contando una cantidad de intimidades, no nos hablamos directamente, o sea, usamos máscaras, hacemos roles, no estamos contando, no sé, lo mismo que le cuentas a un terapista o al médico o a tu esposa o a... Entonces, en esos roles, pues obviamente cuando son temas tan delicados que tienen que ver con la seguridad o de preguntar por alguien que no está y que no sabemos cómo se fue, pues hay que darle muchas vueltas al asunto. Y creo que me sirvió mucho eso, ese taller de Chekhov, entender que pero que al mismo tiempo para poderlo preguntar y que tú me entiendas, eso implote allá adentro. Y encontrar una implosión en vez de que explote hacia afuera, que es lo que no estamos acostumbrados a, pues, como más que todo en la dramaturgia, digamos, clásica o contemporánea, pues algo ocurre, está el principio, el desenlace, ocurre una catarsis, y algo ocurre que se devela y tal. Y yo creo que esa es la dificultad del espectador, que también ha pasado. Bueno, tuviste las versiones iniciales, invitadísimo obviamente a la versión de mayo, pero también eres un creador, Richie. Yo te pregunto, ¿es tú cuando la leíste antes de ver esa versión que es la del Fahrenheit? ¿Cómo se te ocurría también? ¿Cómo creías que cuál de los filos te llamó más la atención? ¿Cómo se te ocurría a ti que esa atmósfera? ¿Qué es lo que te seducía a ti para hacerme esta pregunta? O sea, la niña y el otro, Liliana. Siempre he tenido una fascinación, no porque los niños sean fotogénicos, pero hagámosle un homenaje al gran Mijael Majidi, ese director iraní bellísimo, de acuérdate esas películas tan bellas, El color del paraíso, Los niños del cielo, te estoy refiriendo allí, y es que poner en una niña la visión de país, eso es muy complejo, porque siempre creo, lamentablemente se ha subestimado la mirada del niño. Total. Que el niño es el infante y no estoy de acuerdo para nada. En el niño hay toda una polifonía de sentido, de emocionalidad que a veces los adultos ya curtidos por esta piel del engaño, como diría García, pues no estamos preparados. Entonces, en especial ese cuadro, pero lo de siempre, Lili, en realidad no he abordado cómo asumir, cómo llevar esta palabra, como decía Federico García Lorca, el teatro no solamente es el barómetro que marca el descenso o la subida o la grandeza de un pueblo, sino acuérdate que el teatro es cuando la poesía se levanta del libro y se vuelve humana. Exacto, para que ocurra. Porque si no hay, todo esto es un ensayo. Pero apuntas una cosa muy importante y a propósito del lugar donde estamos como la pedagógica, que precisamente es desde la pedagogía donde sabemos que el niño ya trae una información, ¿no? La página en blanco es viejísimo. Total, y que todavía muchos creen, pero ustedes sí que han sido pioneros o nuestra pedagogía sobre eso. Y ahí es donde la niña, como tú dices, que gracias que lo apuntas, porque pues ella arranca, pero realmente ella finaliza, porque ella es la que realmente sabe la verdad. Todo el tiempo esta búsqueda no es solo para el personaje hecho carne de Maripaz Colombia, sino dónde está la verdad que todavía sigue escondida. Mucha se ha destapado desde esa época, menos mal, y sigue pues con la JEP y todo. Total. Pero todavía hay mucha verdad que no se dice, sobre todo en los territorios olvidados y en las historias de las gentes y las ciudades también. Entonces esa niña que tenga la posibilidad, ella es la única que tiene la verdad. Total. Que era la posibilidad de abrir la obra para que no fuera solamente lo duro o algunos referentes históricos, ni que eso fuera lo más importante, porque lo han visto jóvenes, mayores, y los jóvenes son los que más rápido cogen ese fragmentario y pueden unir todo. El mayor le cuesta más trabajo, tiene unos referentes de algunos momentos históricos, pero también los completa fácilmente. Entonces, pues es rico oír esas percepciones y, como dices, y hablar después de la obra, y sobre todo algo que nos enseñó el maestro, que es para que la vuelvan a ver. Es precisamente para que la vuelvan a ver, para que la completen. Y ojalá este programa, querida Liliana, en tus redes sociales, en el instituto, en la Casa de la Cultura, en Chía, en todas tus redes, pues visibilicemos la Pedagógica Radio también, y Toma Única, para que veamos ese filo. Voy a invitarlos ahora que entremos en otra etapa de nuestro programa, Aguja y Vinilo. En Toma Única, Aguja y Vinilo. Este ritmo que tú oyes es para que baile Lisa.
Siempre en las emisiones de Toma Única hacemos una evocación de los vinilos, de los acetatos, de ese maravilloso sistema sonoro que según los ingenieros de sonido tiene una sonoridad orgánica, nostálgica, emotiva. Ponemos la aguja sobre el vinilo, vemos recorrer la aguja sobre el surco y tenemos una melodía. El LP que seleccioné para el día de hoy se llama... Ojo, el LP, La chica de Ipanema, de Nara Leao, un acetato prensado en discos Philips en el año 87, contiene temas icónicos del gran Vinicio de Moraes, Antonio Carlos Jobim, como Aguas de Marzo, Aguas de Beber, La chica de Ipanema, pero ojo, yo quise seleccionar otro tema icónico, O qué será de Chico Buarque, porque sé que ese espíritu del Brasil está en el corazón de Liliana, ya lo decía, habitó Brasil, conoció a Augusto Boal, pero sobre todo esa bossa nova que se mezcló tan bien con el jazz, ¿no? Que como decía Cortázar, es la música que permite todas las libertades. Fue inevitable no pensar en O qué será Liliana, para nuestro país, para nosotros mismos. Gracias por esa evocación, claro. O que será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que anda nas cabeças, anda nas bocas, que andam acendendo velas nos becos. En Toma Única, El Escape. Bueno, querida Liliana, lamentablemente llegamos al final de Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales, 249 emisiones y qué alegría estar con una colega, amiga, entrañable todos estos años de devenir teatral, de lucha. Siempre en este escape la idea es invitar a los oyentes algunas inquietudes tuyas frente al tema que tratamos. Creo que sí, ya queda explícito que se lea la obra, que ojalá se incursione en el montaje teatral de ella, en un ejercicio escénico, obra profesional. Entonces, ¿qué quisieras ampliarle a nuestra audiencia? Y de nuevo decirte, Liliana, gracias por tu palabra, gracias por tu trabajo, por tu terquedad, no desfallezcas nunca. Voces como la tuya la necesitamos mucho y gracias por atender este llamado de este programa que significa mucho para mí. Claro, primero felicitarte, Flaco, por tanta paciencia con este trabajo, con este programa, tantas emisiones, qué maravilla, tanta gente que ha pasado por aquí, entonces un honor también a ti agradecerte y muy honrada de que siempre te acuerdes de mí. Yo quisiera apuntar algo del libro que fue importante en su gestión y es las pinturas que están adentro del libro, porque son los colegas, amigos de Barichara, artistas plásticos que estuvieron en el primer proceso. Leímos varios filos y Carlos Santamaría, ellos se llaman Añil Artes Plásticas, están en tus talleres en Barichara, pero pues él es un pintor reconocido y Yasmín también Guzmán muy reconocida y ellos hicieron exclusivamente los dibujos de cada filo. Son hermosos, unas ilustraciones me acordaron mucho de la edad de azul de Picasso. Sí, pues el azul se lo puso él. Hermoso. Porque yo tenía la portada mía y bueno, de a cada uno después de leer la obra, hermoso. La escenificamos unos filos allá en su casa muy linda en Barichara, hicimos una lunada, entonces pues agradecerles a ellos y a todos los que han, obviamente los Fahrenheit que se arriesgaron a montarla y a todos los que continuarán haciendo, invitarlos pues a mi trabajo, que también tengo este laboratorio de escrituras creativas de la Lunada, que me encuentran en redes, pues Lili Alzate 1968 en Instagram. Tengo un blog, se llama Vanguardia Teatral, donde escribo y que estará pues este lanzamiento también, y pondré obviamente la obra ahí también a su disposición. Y bueno, y cualquier cosa que me necesiten aquí por medio de Ricardo, creo que estoy dispuesta a eso, a invitarlos a ver otras publicaciones de investigación, otras cosas que tengo como las teatralidades originarias, las otras voces, que también ahí descubro muchas otras, que fue premio del Caro y Cuervo, y donde ahí se descubren obras que siguen estando
como en los estantes de las bibliotecas y que deben ser montadas de las voces afro e indígenas de este país. Entonces, muchas gracias, y a los que nos escuchan, pues a que se tomen la miradita por ahí en IDARTES, la página de Artes, y miren todos los filos. Muchas gracias, querida Liliana. Gracias, amable audiencia, por su sintonía, por su receptividad, por escucharnos cada miércoles a las 2 de la tarde, o como les decía, las repeticiones los días sábados a las 12 del mediodía. De nuevo, Mario Enríquez, muchas gracias. Sé que no es fácil hacer un trabajo en vivo como lo hacemos todos los miércoles, pero sobre todo, valor agregado, grabar directamente acá en la Filbo, con todo el ambiente de la feria, con el sonido exterior, etcétera, y siempre tu pulcritud y trabajo profesional es cosa que te agradezco. A Yolanda Barrante, Luis Bautista, muchísimas gracias en la producción general, a Dubán Cárdenas en comunicaciones, y agradecimientos al profesor Alejandro Sepúlveda. Muchas gracias también a Samantha Vergara por su divulgación de nuestros programas en las redes sociales de nuestra licenciatura, y a Lorenzo Contreras por todo el apoyo de creación y difusión de nuestros programas a través de las redes sociales, y también a los participantes del Semillero de Investigación Arterias Culturales. Yo soy Ricardo Ruiz Angulo, docente de la licenciatura en Ciencias Sociales, y quiero decirles que para el próximo miércoles tendremos un invitado muy especial. Vendrá con nosotros un creador, una persona que le ha trabajado muchísimo al cine en este país, 3 años de Cineclub El Muro. Estará conmigo Adolfo, que le agradezco mucho, que por fin pudimos lograr visibilizar todo el trabajo que ha hecho Adolfo. 30 años, Liliana, no sé si recuerdas, Adolfo, sí, era el que nos ayudaba muchísimo con los afiches de todo nuestro trabajo escénico. Sí. Y ahora, pues imagínate, un pionero de hacer la difusión de un cine de vanguardia maravilloso. Entonces ya le haremos el homenaje a los 30 Pendientes años estaremos ahí del Muro. Abrazo fraterno y hasta la próxima Toma Única. La Pedagógica Radio. 10 años tejiendo voces, construyendo saberes. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.